El escalímetro es un útil de dibujo en el que se encuentran representadas 6 escalas. Con dichas escalas podremos llevar medidas de la realidad al dibujo y tomar medidas del dibujo para saber cuál es su medida real. Las escalas que vienen representadas en el escalímetro, en este caso el que nos ocupa, son 1:100, 1:200, 1:300, 1:400, 1:500 y 1:600. Comenzamos con la escala 1:100. Quiere decir que a 1 centímetro del dibujo, a escala 1:1, le corresponde 1 metro de la realidad. Es decir, que el segmento 0,1 medirá 1 centímetro a escala 1:1 y equivale a 1 metro de la realidad a escala 1:100. Por tanto, los números de las escalas nos indican las medidas reales del objeto. Seguimos con la escala 1:200. Quiere decir que a 2,5 centímetros del dibujo le corresponden 5 metros de la realidad. O sea, que el segmento 0,5 medirá 2,5 centímetros a escala 1:1 y equivale a 5 metros de la realidad a escala 1:200. A continuación veremos la escala 1:300. Quiere decir que a 3,3 centímetros del dibujo le corresponden 10 metros de la realidad. Es decir, que este segmento medirá 3,3 centímetros a escala 1:1 en el dibujo y equivalen a 10 metros en la realidad a escala 1:300. En la 1:400, 2,5 centímetros del dibujo equivalen a 10 metros en la realidad. Es decir, que este segmento, 0 a 10, mide 2,5 centímetros a escala 1:1 en el dibujo, que equivalen a 10 metros en la realidad a escala 1:400. Vamos a estudiar ahora la escala 1:500. Quiere decir que a 2 centímetros del dibujo le corresponden 10 metros de la realidad. O sea, que este segmento medirá 2 centímetros a escala 1:1 en el dibujo y equivale
a 10 metros en la realidad a escala 1,500. Por último, la escala sexta es la 1,600. Quiere decir que a 1,66666 centímetros del dibujo le corresponden 10 metros de la realidad. Por tanto, el segmento 0,10 mide 1,66666 centímetros a escala 1,1 en el dibujo y equivale a 10 metros en la realidad a escala 1,600. También podemos utilizar el escalímetro aprovechando dichas escalas para la consecución de otras. Por ejemplo, vamos a ver con algunas de las escalas que podemos trabajar a partir de la escala 1,100 del escalímetro. Una de ellas sería la escala 1,10. Entonces, podremos optar por conservar el número. Entonces las unidades del escalímetro vendrán dadas en decímetros, que habría que cambiar las unidades, el metro por el decímetro. O también podemos conservar las unidades. Entonces el número del escalímetro, el número 1 del escalímetro, pasaría a ser 0,1 metro. Otra escala sería la 1.1000. Podríamos optar por conservar el número, entonces las unidades del escalímetro serán en decámetros. Habría que sustituir los metros por decámetros. O bien podemos conservar las unidades, metros, entonces el número 1 del escalímetro pasaría a ser 10 metros, que habría que sustituirlo en su posición correspondiente. También podemos utilizarla como la escala 1/10.000. Podremos optar por conservar el número, entonces las unidades del escalímetro vendrían dadas en hectómetros. Habría que sustituir los metros por hectómetros. O bien conservar la unidad. Entonces el 1 del escalímetro pasaría a ser 100. Habría que sustituir el 1 y poner 100 en su lugar. Igualmente se puede utilizar como la escala 1/100.000. Entonces optamos por conservar, por ejemplo, el número. Entonces las unidades del escalímetro ya no vendrán en metros, vendrán en kilómetros, pues habrá que sustituir los metros por kilómetros. O bien conservamos las unidades. Entonces el 1 del escalímetro habría que sustituirlo por 1000 y ponerlo en lugar de donde está el 1. Con el resto de las escalas, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500 y 1.600 correspondiente a dicho escalímetro, podemos conseguir otras siguiendo el proceso
estudiado con la 1.100.